Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Convencidos. Un éxito el primero, les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado en vivo, en la grabación, en el canal de YouTube de Hora 60 y también con este nuevo programa. Les queremos contar que hoy vamos a estar hablando de europeizante versus latinoamericanista o americanista, un tema que lo vamos a abordar especialmente desde la filosofía. Ha vuelto el interés por la filosofía desde los medios, especialmente en este último tiempo, con dos sucesos desde los medios masivos de comunicación. Por un lado, la serie de Netflix, Merlí. Por otro lado, que es un profesor de filosofía. Por otro lado, con Mentira la Verdad, el programa por Canal Encuentro, conducido por el filósofo Darío Stanzreichberg. Así que se está hablando de nuevo y lo festejamos que se hable otra vez de filosofía. Justamente hoy tenemos al profesor Juan Manuel González Wallinger para que nos hable de esto. Él es profesor de Ciencias de la Educación y docente de la cátedra justamente de Filosofía Política Moderna de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una muy querida casa donde yo obtuve mi título de licenciado en periodismo. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Mucho gusto, a mí también. Bueno, para empezar con esta cuestión de europeizante versus latinoamericanista, quiero contarte a vos y a toda la audiencia que en realidad yo estoy a favor de la postura latinoamericanista, que podamos defender lo nuestro y dejar de idealizar lo europeo. Sin embargo, hoy vamos a estar usando la señal que ya se puede ver en pantalla en este rincón de a contramano, una señal vial a contramano. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar montando hoy un personaje, me voy a poner en la postura de llevarte un poco la contra con lo latinoamericanista y defender lo europeo, que es algo que está todavía muy metido en la sociedad, que todo lo europeo es mejor y que nosotros no tenemos nada para ofrecerle al mundo. ¿Cómo ves este tema para empezar, Juan Manuel, de lo europeo frente a lo latinoamericano? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema, que es un tema que a mí me interesa, que me preocupa, que me ocupa hace muchos años. Nosotros en la Universidad de Lomas generamos un espacio de estudio y de capacitación que se llama Instituto de Pensamiento Latinoamericano y bueno, yo tuve el agrado de dirigirlo y bueno, a través de un montón de años fue naciendo la necesidad de reconocer los valores del pensamiento latinoamericano, de nuestro pensamiento argentino, y esto se fue encadenando en conocimientos que empezaban a desmitificar los conocimientos que habíamos aprendido en la academia, en la universidad, en las escuelas, y entonces empezar a ver que de alguna manera el discurso hegemónico en el mundo es el predominantemente el occidental, digamos, fundamentalmente el de 5 países, el de Alemania, el de Francia, el de Italia, el de Inglaterra y el de Estados Unidos, ¿no? Y tomando a Estados Unidos como la consumación del proyecto occidental en el nuevo mundo, en América, que podríamos suponer a Estados Unidos como un país europeo, en sí un país occidental. Bueno, empezando a estudiar el pensamiento filosófico, soy muy metódico, hay años que me pongo a estudiar el pensamiento ruso, a veces me pongo a pensar el pensamiento alemán, fundamentalmente el pensamiento del idealismo alemán, que fue muy importante, pero una de las cosas que me parece que nos hizo pensar nuevamente de una manera diferente fue el pensamiento de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, algo tenía que hacer reflexionar a la humanidad de cómo podía ser que la humanidad había llegado a ese punto de hacer esas atrocidades, ¿no? Ya habían matado millones de personas en cámaras de gases, fusilamientos, la destrucción de la belleza, del arte, del pensamiento, la persecución, el hambre, el flagelo. Bueno, muchas de nuestras migraciones son consecuencias, ¿no?, de estas migraciones que se tuvieron que escapar de la guerra, ¿no?, ya desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las grandes hambrunas de Europa. Acordate que para mitad después de eso nosotros quedamos como, inclusive durante los procesos de guerra, nosotros éramos una economía muy importante en el mundo, éramos la 6ª economía mundial, ¿no? Y bueno,
ver cómo nuestros pensadores siempre, siempre, inclusive antes de nuestra independencia y durante los procesos independentistas, siempre hubo un dejo de un pensar que nosotros decimos hoy situado. Esto quiere decir mirar el mundo desde una perspectiva. Y esta perspectiva es la perspectiva que me da mi situación. Y mi situación en el mundo hay un aquí y ahora, digamos. Como digo yo, no es lo mismo pensar en San Isidro, a media cuadra de la estación, que pensar en Maimará, ¿no? Y no es lo mismo pensar en París. ¿Y por qué no es lo mismo? No solo hay barreras idiomáticas, sino también hay olores, sentidos, sentimientos, que no pueden ser traducidos unívocamente, digamos. El pensamiento europeo encontró el fin de la modernidad, encontró en un sistema que quería ser unívoco al mundo, esto quiere decir un solo sentido del mundo, que fue el pensamiento de los fascismos, ¿no? Pero que de alguna manera, no lejos de ser un único sentido del mundo, las dos otras grandes propuestas de Occidente, tanto sea el marxismo como el liberalismo, también son sentidos unisémicos. ¿Esto qué quiere decir? De lo uno, ¿no? Y cuando uno ve el mundo, ve las diferentes civilizaciones del mundo, no solamente americanas, sino asiáticas, africanas, ¿no? Americanas, digamos del universo, ve que no conoce nada de estas historias, que no hay nada de estas historias, que todos aprendemos la misma historia. Entonces me puse a averiguar dónde se había generado esta historia. La edad antigua, la edad moderna, el medioevo, ¿no? Y en realidad fue en la escuela de historiadores alemanes. Los alemanes construyen un relato, lo que ahora se llamaba el relato, que cuando la oposición le decía al kirchnerismo que había un relato del gobierno anterior. Bueno, en realidad Alemania construye un relato y Occidente construye un relato como el momento superior de la historia, la hegemonía de este Occidente europeo, ¿no? Primero, olvidándose de que los grandes avances científicos, tecnológicos, intelectuales, le llegan a Europa a través del pensamiento de los árabes y de los judíos, en sus 800 años de permanencia hegemónica en la península ibérica, donde nunca hubo una reconquista española, sino que hay una España recién con Fernando y Isabel, después de Fernando y Isabel, pero no antes. Antes son reyes visigodos, esto quiere decir que vienen de los godos, son alemanes, están como tercializando el territorio para los romanos. Antes que ellos estuvieron los cartagineses, antes, y obviamente los pueblos originarios de la península ibérica son los celtas y los íberos, pero los reyes son alemanes, y los reyes actuales son descendientes de esos reyes alemanes, ¿no? Que practicaban una religión que no era exactamente el catolicismo romano, sino era el arrianismo, y el arrianismo era una forma de pensamiento católico que no creía en la virginidad de María, y que creía que Jesús era un profeta más, ¿no? Entonces esto tenía mucha similitud con el pensamiento islámico, y entonces no había mucho ruido, digamos. Entonces la hegemonía árabe en España fue muy importante, primero porque uno se pierde ese hecho de la historia antes del descubrimiento de América. Mirá qué interesante el descubrimiento de América, ¿no? Un mes después del descubrimiento de América, expulsan al pueblo judío de España. Digamos, los obligan a bautizarse para quedarse, en el caso de querer quedarse, o de emigrar obligatoriamente. Muchos se van a Portugal y en Portugal pasa exactamente lo mismo. Muchos van a Holanda para beneficio de Holanda. Muchos a Inglaterra. Bueno, toda esta diáspora, los árabes son hechos esclavos, y se impone un único rey, una única religión y un único idioma. Después va a ser el español, ¿no? Negándose las diferentes hablas, los diferentes hablas de los diferentes pueblos, como los vascos, los catalanes, los gallegos, ¿no? La hegemonía cultural árabe era tan grande porque sus adelantos tanto en ciencias duras como en ciencias sociales eran muy importantes. Por ejemplo, a mí en la universidad me enseñaron que el primer sociólogo era francés. Y resulta que no era así, digamos. Los primeros estudios sociológicos realmente se dan a través de pensadores árabes, y muchos siglos antes de que se creara la sociología. Un pensamiento muy complejo que combinaba lo político, lo cultural y lo netamente métrico, digamos, el tomar encuestas,
el salir a preguntarle a la gente, calificar qué es una opinión, ¿no? De qué manera hay que encuestar a la gente, qué es una opinión. Una opinión es obviamente por naturaleza algo que va a caer en el error, indudablemente, porque la opinión no se para a pensar, ¿no? A mí hay un conductor famoso que alguna vez hablábamos con vos, que a vos te interesaba, no por algunas cuestiones que lo critica la gente, que es Fantino, ¿no? Que, digamos, es cierta... La burla del personaje. La burla, claro, cómo se desborda a sí mismo, ¿no? Se hace caricatura de sí. Pero cuando dice pará, en realidad, a veces, a la sociedad occidental, lo que hay que decir es pará a pensar. Y pará a pensar es porque parece que eso que vos haces y que vas haciendo, que es una praxis, que parece que tiene un pensamiento, en realidad no es tu pensamiento. Parar y meter una pregunta. Claro, es que porque parar es situarse. Es decir, yo voy a cualquier lugar, ¿no? Voy a tal lugar. Ahora, hasta que no paro y miro si estoy yendo para ese lugar, dónde estoy en este lugar precisamente, a qué lugar quiero ir, de qué lugar vengo, todas esas referencias se pierden. Entonces la referencia de la situación, esto quiero decir, mirar el mundo a través de la perspectiva que yo tengo del mundo, y no de la perspectiva que me transmiten otros, sino llegar a las del otro, por un sentido de analogía, esto quiero decir, de aproximación, pero no pensando que lo del otro es una verdad, sino lo del otro es otra perspectiva. Esto quiere decir, nadie tendría la verdad, todos tenemos pretensión de la verdad, pero hay verdades que fueron inculcadas a través de la sangre, a través de la violencia, impuestas, a través de la brutalidad, como por ejemplo la Iglesia Católica a través de la Inquisición. Institución que se va a dar pocos años después del descubrimiento de América y la expulsión de los judíos exactamente un año después. Lo mismo que en Portugal, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en Francia. Este problema es un problema de empezar España, la corona española, que fue lo más importante en el imperio más importante, ¿no?, que hubo con el descubrimiento de América, empieza no solo a encontrar un nuevo mundo, que no está vacío, hay otra gente ahí. Hay una discusión teológica importantísima entre el que va a ser el inquisidor principal, que es Torquemada, y Bartolomé de las Casas, un fraile, que va a discutir con él con respecto a si los indios encontrados en América, las personas encontradas en América, tenían alma o no. Esa discusión llevó 50 años con la participación inclusive del papado, con la finalidad de una bula papal que sí le daba el reconocimiento del alma a los indios, pero que calificaba a los indios como infantes. Esto quiere decir que se necesitaba un tutelaje de España, de los países europeos, para que pasaran a la mayoría de edad. Esto quiero decir, a su propia autonomía. Entonces, como a un niño se lo tenía que cuidar. Y como a un niño se tenían que cuidar sus propiedades también. Porque ni siquiera tenían sentido de propiedad, dicen los comentaristas españoles de los conquistadores, ¿no? Esto era como un signo de retraso, lo mostraban los comentaristas a los europeos. Esta gente no sabe qué es de ellos y qué no es de ellos. Digamos, ellos dicen que son de la tierra y no que la tierra es de ellos, ¿no? Y ahí nos encontramos en que hay múltiples maneras de entender el mundo. No necesariamente la única manera, que fue la manera que se terminó configurando en Europa y que impuso a todo el mundo. Si usted va a Oriente, yo tengo una compañera que fue docente, Marines, que viene de Medio Oriente, que viene de Singapur, que estuvo por Vietnam, que estuvo por Malasia, me decían, allá no saben quién es el Papa, allá viven en otro mundo. Por más que los grandes edificios, vos salís y en los pueblos, en la campiña, la vida es otra vida, los valores son otros valores y se encuentra con otra cuestión, con otra estética, otras formas de comunicación. Lo obvio, lo lógico, lo supuestamente natural es totalmente distinto a lo que nosotros pensaríamos que es eso. Totalmente. Como cada pueblo tiene su espacio cultural, su tono de voz, sus espacios para hablar, su sentido. Uno cuando viaja al exterior se da cuenta con un estadounidense que si lo quiere abrazar el otro se ataja porque dice, ¿qué quiere hacer este tipo? Invade mi espacio personal. Sin embargo, nosotros somos de invadir nuestro espacio personal, de ir al abrazo, al beso. El beso, por ejemplo, que en muchos países europeos es considerado como un rasgo de homosexualidad entre los hombres, ¿no? Bueno, esas particularidades que dan cada situación determinada tienen que ver con un montón de elementos culturales.
pero en el caso americano un montón de elementos culturales que se impusieron brutalmente a otros elementos culturales que inclusive invisibilizaron, como las grandes culturas de los pueblos originarios, como los aztecas, los mayas, los incas, innumerables instituciones que hoy día tienen sentido, hoy empiezan a encontrar sentido. Este único sistema que crea Occidente, que está bien demostrado por el nazismo lo que muestra es un mundo único, de una forma ordenada, donde hay humanos, subhumanos, ¿no? Un orden determinado, no funciona. Eso es el mal, es el mal. Y ese mal no se produce por actos malos, sino por justamente centrarse solamente en lo que cada uno tiene que hacer y no fijarse en lo que pasa alrededor. No empezar a pensar lo que le pasa al prójimo, al que está al lado tuyo. Esto quiere decir invisibilizar. Ir todos los días por retiro, por Constitución, y no darte cuenta que hay gente durmiendo en el suelo, en cartones, criaturas. Invisibilizarlos. Empezar a ver al semejante como una cosa. Ya ni siquiera verlo, ¿no? Porque una cosa por lo menos se ve, pero eso ya ni se ve. Y si se ve, que te cause mucho sentido de asco, mucho sentido de rechazo. De rechazo, de hondez, decía Rodolfo Cuyo, un gran pensador argentino que vivía en Maimará, un profesor divino, un maestro argentino. Él decía, esta idea de que lo sucio, lo maldito, ¿no? Está en estas personas inferiores, en estas personas más arraigadas a la tierra, más arraigadas a lo sexual, lo pecaminoso. Una de las cosas que destacaban los cronistas era que la sodomía como natural entre los pueblos originarios, o muchas tribus donde las mujeres eran las caciques, ¿no? ¿Qué rol de la mujer? Porque aparte la multiplicidad de sentidos. Nosotros creemos que el imperio inca era igual que en un imperio romano, y esto no es así. Como lo enseña el manual Capeluz, y es así, listo, y no se discute. Exacto, el zar no es un emperador, digamos, el sultán no es igual que un emperador romano, el shah de Persia no es igual. Son cosas diferentes porque son culturalmente cosas diferentes. Se simplifica demasiado para que uno lo pueda entender. Siempre en el modelo europeo, digamos, el modelo de pensamiento europeo es un modelo que se cree a través de la teoría de Hegel, fundamentalmente, superior a todos los otros modelos, digamos, la culminación de la historia con la creación del Estado moderno, esto es Napoleón, esto lo ve Hegel, y que ese pensamiento máximo que llega en Alemania, precisamente, ¿no? Holanda, Alemania, precisamente, pasa el eje de poder de España, después de la guerra de los 30 años con Holanda, donde va a pensar Descartes, justamente, pienso, luego existo, y después Spinoza, después el Leibniz. Bueno, en el pensamiento alemán se va a dar algo muy fuerte que va a terminar también ese gran pensamiento que tienen pensadores en todas las áreas. Vos fijate que tanto sea en las áreas duras como Einstein es un físico alemán, ¿no? Es judío, alemán. Entonces, y los grandes pensadores del siglo XX son alemanes. Digamos. El país más culto del mundo hizo lo que hizo. Y entonces nos tenemos que preguntar hacia dónde va esa cultura. Hizo lo que hizo en el sentido del nazismo y sus atrocidades. O sea, llegó a lo más alto y al mismo tiempo a lo más bajo. Y sin embargo hoy no pueden controlar demasiado bien tampoco esos instintos. Esos instintos que son muy básicos en el hombre, digamos. Instintos con los cuales tenemos que pelear. Así como hay bondad en nosotros, también hay maldad en nosotros. No hay lo bueno o lo malo, ¿no? Sí. Bien, es claro, por las dudas también de que todavía quede alguna forma de no entenderlo, les comentamos que lo europeizante se puede entender, quizás acá el profesor estará de acuerdo, como un proceso por el cual una cultura no europea pone como modelo a imitar a la sociedad europea, ¿no? Y desestima lo propio en este mismo ejercicio de poner como lo bueno en lo europeo y lo malo en lo propio. Y por el contrario, el latinoamericanismo es una acción de descolonizar, que después podemos hablar de eso, que tiene que ver con revalorizar lo nuestro y criticar esto que estás diciendo vos de la visión única de lo europeo, de que lo único que sirve y de que todo tiene que entrar en la matriz, en la forma, en el molde europeo. Vamos a hacer una pequeña pausa con música, en este caso de también algo latinoamericano, la hermana chilena Anita Tijoux con Somos Sur. Segundo bloque de Convencidos.
Te recordamos que podés verlo en vivo, por supuesto, desde hora60.com y te queremos dar un consejo. Si lo estás viendo desde el celular y no se ve una mitad, tenés que ponerlo horizontal, como apaisado, diríamos, si fuera una hoja, así podés ver la pantalla completa. Estábamos hablando de europeizante versus latinoamericanista y mirá lo que son las cosas. Justamente la canción que escuchábamos recién era una chilena con una persona árabe que contaban y mostraban en el videoclip justamente la injusticia, el dolor y todo lo que se vive y la riqueza cultural también, la alegría que tienen los pueblos que se van levantando y que no tienen el lugar central que tiene Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero volviendo al personaje que monto hoy, que estoy a contramano de lo que pienso, te voy a llevar un poco la contra, se puede llegar a pensar que en realidad todo lo más importante ha salido desde los pensadores europeos y entonces en ese marco, como decías vos recién, los alemanes, ingleses, franceses con sus respectivas escuelas de pensamiento y en ese marco, ¿qué tenemos los latinoamericanos para ofrecerle al mundo? Primero hay que saber que justamente las potencias hegemónicas en términos imperiales y en términos coloniales, no solo los países que fueron colonizados, sino todo el mundo, inclusive ellos mismos, padecen la colonización, el sentido de colonización. El sentido de colonización está en varias cuestiones. Una, de que hay un lugar, un centro de poder donde no solo hay poder, sino también hay saber, hay epistemología, hay formas de conocer, que son la ciencia occidental, que se produjo ahí, cosa que no es cierto, en principio. Por ejemplo, todo el mundo le enseñan que la imprenta la inventó Gutenberg, y esto no es así. La inventaron los chinos en el siglo IX y la copiaron los alemanes. Los supuestos mapas de Colón son mapas que obviamente venían de Oriente, que ya tenían mucho más conocimiento cartográfico que los italianos y los españoles. O sea que hay muchas de las cosas que supuestamente ellos, que son los grandes creadores de los avances del mundo, en realidad ellos fueron los difusores, pero los han tomado o robado o comprado de lugares de lo que sería la periferia del mundo. Sí, los primeros motores a vapor son motores que realizan los indios. Y los primeros que instalan máquinas a vapor en Inglaterra, en Liverpool, en Manchester, son ingenieros chinos. Digamos, y esto no lo sabe nadie, digamos, ¿no? Tanto es así que ingenieros chinos y japoneses, el segundo país, o tercero en producción de whisky hoy es Japón, justamente esos primeros ingenieros que fueron a estudiar, que fueron a aplicar su tecnología allá, pero que se llevaron el arte de poder hacer whisky, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, siempre hay una interconexión. Mira, había un cacique canadiense que decía que lo que practica el imperialismo occidental es un robo epistémico, ¿no? En realidad lo que se roba son formas de conocer, son formas, ¿no? Por ejemplo, los Aymará, los incas, tenían una institución que se llamaba el Sintiñacu, todavía la tienen. El Sintiñacu es una institución que una parejita de novios, podía probar la convivencia, eso es el Sintiñacu. Pero tenía que pedir permiso a sus padres, porque en el caso de que en esa convivencia tuvieran algún hijo, naciera alguien de esa convivencia, los que lo iban a criar eran los abuelos. Entonces se necesitaba ese permiso. Se podía vivir constantemente en Sintiñacu o se podía casar, pero también se podía separar, digamos, instituciones muy superiores a la nuestra, que recién nosotros en el último tramo del siglo XX empezamos a incorporar a nuestras legislaciones, ¿no? Bueno, de estos sentidos hay múltiples, porque justamente, fíjate lo interesante de Bolivia, volviendo a Bolivia. Bolivia tiene una solución inclusive para la crisis europea. Bolivia instauró un Estado que se llama plurinacional. En vez de adaptar todas las formas diversas a una forma sola y por tanto evitar la diversidad, esto quiere decir, todos hablamos español y no hablamos catalán, no hablamos vasco, no hablamos gallego como hacía Franco en España, ¿no? Evitamos que todo, como hizo Napoleón en Francia y lo consiguió, ¿no? Uh-huh. Quedaron algunos dialectos, pero muy pocos. A diferencia de España, ¿no? A diferencia de España. En vez de eso, reconocer que hay naciones dentro de esa nación. Por tanto, esa nación ya no es una, sino múltiple. Es lo pluri.
Mira qué interesante, ¿no? Qué salida para el problema de Cataluña hoy, qué salida para el problema del pueblo vasco, de los gallegos que también están exigiendo esto, de Córcega con respecto a Francia. Hoy es un problema latente, porque hay un problema de identidad fuerte, porque la identidad diversa no puede ser expresada en lo unívoco, en lo uno. Entonces tiene que ser comprendida en lo múltiple. Por eso nosotros tenemos una universidad, es un único verso. Y ese único verso se escribe en Europa y en Estados Unidos. De ahí viene la palabra universidad. Sin embargo, hay muchas producciones que obviamente no tuvieron éxitos editoriales, ni lugares, pensamientos, porque son subversivos a ese orden de producción. Así como hay un orden de producción económico que extrae materias primas, las convierte, las industrializa, las manufactura y las vuelve a vender a estos países, digamos, de una forma colonizada. Lo mismo pasa con el pensamiento. Por eso hay grandes estudios de las civilizaciones antiguas, hay grandes estudios de las civilizaciones actuales, de muchas fundaciones, de muchas universidades, porque hay un extractivismo epistemológico. Hay que ver qué sabe este pueblo y qué me sirve en este marco eso que sabe del pueblo. Pero desde una manera donde el que investiga siempre lo ve como superior, ¿no? Es el antropólogo de principios del siglo XIX, mirando con superioridad lo demás, ¿no? Es decir, nosotros vivimos como si fuera contemporáneamente con nosotros, pero nosotros vivimos en el mismo tiempo, pero no somos contemporáneos, dirían los europeos. Nosotros estamos en su futuro. Por eso hay mucha gente que te dice, acá estamos atrasados como 30 años. ¿Cómo puede ser? Yo siempre le decía... Y te quedaste corto, hay muchos que dicen, en realidad estamos como 100 años atrasados, tenemos que apuntar a Alemania, que ellos sí, que son el futuro, lo que tenemos que apuntar. ¿A dónde va Alemania? Está justamente atrás tuyo Sarmiento, además, sí. ¿no? En este momento. Sí. Yo siempre le decía a un alumno un chiste, ¿no? Yo le decía, yo voy para Mar del Plata y los que van para Rosario me dicen, ¿qué atrás que quedaste? Le digo, no, yo voy para otro lado. La direccionalidad es para... ¿Y sabes por qué voy para otro lado? Porque no se puede ir al mismo lugar. No se puede ser Alemania, no se puede ser España, no se puede ser Inglaterra. Porque los españoles son españoles. Los ingleses tienen sus potencialidades, tienen sus defectos, tienen sus riquezas, pero ante todo tuvieron países a cuales explotar. Tuvieron imperios de los cuales se beneficiaron toda Europa. Por ejemplo, el capitalismo nace de la acumulación de capital que saca del oro y la plata, y después del azúcar, el tabaco, que van a sacar de América. Esos bienes inflan las arcas de la corona española, que no se pone a producir cañones, barcos, sino que le encarga a Bélgica, Holanda, Inglaterra, esa producción de bienes suntuarios para su nobleza y los pertrechos para sus ejércitos, para sus barcos, para sus conquistas. Entonces, es como alguien que se sacó la grande, ya no trabaja más, pero manda a pedir. Y el otro, al que le manda a pedir, empieza a ser industrializado, empieza a producir en base a esa demanda nueva que hay por el descubrimiento de América. Entonces América es la que produce, en realidad, el capital de inicio de esta gran empresa que se llamó el capitalismo actual, ¿no? Y después otro sueño, que todo el mundo vive sobre el capitalismo. Yo cuando le digo, ¿ustedes saben que en Suiza hay, por ejemplo, economía en negro? La gente se piensa que no. Mirá. Que en Suiza no hay economía en negro. Y la economía en Suiza en negro, dice el mismo Estado suizo, que es del 13%. Que en Alemania es del 15%. Tenemos una imagen idealizada de lo que es europea, de lo de Europa. Pero por supuesto que hay artistas callejeros, artesanos que pobres, no tributan, o que viven de otras formas, de otros tipos de economía, de reciprocidad. Así pasa en el mundo entero. Digamos, no todo tiene el control, ni todo lo debe tener, porque inclusive mirá qué hipocresía. Por un lado quieren controlar todo, pero por el otro lado amparan los paraísos fiscales. ¿Qué son? Son esa plata que se mezcla con la plata de la trata de esclavos, de la guerra, de la droga y de la corrupción de todos los estados. Porque en realidad el Estado capitalista es un Estado, y por sobre todo el imperialismo de Estados Unidos, es aquel que generó instancias de negocios siempre favorables a los países centrales, digamos, corrompiendo a funcionarios de los países llamados subdesarrollados o tercermundistas. Digamos, eso fue un gran negocio de los imperialismos. Siempre nos dicen lo que necesitamos, pero no es lo que nosotros necesitamos, sino es lo que necesitan ellos. Esto nos hace crear grandes deudas, grandes empréstitos que nunca terminamos de pagar, y este es un sometimiento. Después nos tenemos que someter a sus reglas en cuanto a lo educativo. Vos fíjate,
Los países noruegos, los países escandinavos que son destacados como muy buenos en educación, ¿no? Como los mejores en educación, que no están así, pero son muy buenos. ¿Vos te parece que la prueba PISA, que la prueba del Banco Mundial, los suecos y los noruegos se desesperan por cumplir? Para nada, para nada. Ellos tienen una educación muy particular que tiene que ver con su cultura. Ellos saben que un niño colgado de un árbol puede aprender ecología mucho mejor que sentado en el aula. Entonces, posibilitan más horas de recreo, más horas con el profesor arriba del árbol, jugando en el parque, chapoteando en el río, jugando con sus compañeros en el juego, aprendiendo matemáticas jugando al fútbol, aprendiendo estas cuestiones. Que encerrados en el aula. Que el sentido común dice, no, tienen que estar en el aula porque ahí se aprende, la escuela está para eso y se acabó y todo lo alternativo parece como una pavada que no sirve. Bueno, y ellos no siguen los lineamientos, ellos siguen sus propios lineamientos, ellos se ponen sus propios objetivos. Y eso es mirar el mundo desde el lugar que ellos ven el mundo. Esto quiere decir, y eso es lo lindo del mundo, la pluralidad. Es decir, yo voy a China y no quiero estar en un shopping como si estuviese en París, en Londres, en Estados Unidos o en San Isidro. Porque es lo mismo. Yo quiero ir a China y quiero ver estos techos chinos, quiero ver esas comidas chinas. Lo que lo hace único y distinto. Lo que lo hace único y distinto. Eso, que no es quedarse en el pasado para nada, porque todo eso tiene transformaciones maravillosas, ¿no? Porque la creatividad humana nunca es algo que nunca se detiene. Y a mí me parece que esta manera de uniformar siempre, Europa parece que le debemos esas cosas, pero en realidad es al revés. Ella nos debe mucho, y nos debe mucha sangre, mucho sufrimiento, y nos debe también la imposibilidad de que nunca nos pudimos desarrollar. Primero, porque nunca vamos a explotar a otro. El argentino nunca piensa desarrollarse explotando a otro país. Y yo digo, bueno, ahora vamos a tomar todas las producciones paraguayas y así, de una manera influyente políticamente, militarmente. Exprimirlo. Eso no lo piensa ningún país americano de otro país americano. Nunca lo pensamos. Sin embargo, ellos piensan en esa estrategia geopolítica de decir cómo gano mercados. ¿Qué es la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra, sino esa de estos mercados para un lado y estos mercados para el otro? Digamos, disfrazados de ideología, en cierto sentido, digamos, la división del mundo, que en algunos casos tendrá toda su razón y tendrá toda su buena fe. No le quiero quitar fe a aquellos que son militantes para cualquiera de los dos lados, más que nada para el lado de la izquierda, pero realmente había una égida soviética defendiendo ciertos proyectos, que tenían que ver con su mercado también, obviamente, y una égida imperial, liberal, capitalista, que es por sobre todas las cosas la generadora de racismo, que esto es lo que se implanta, ¿no? Es superioridad e inferioridad. Como decía Hegel, lo bueno, lo bello y lo justo. ¿Qué es lo bueno, lo bello y lo justo? Lo que se piensa en París. Entonces, pero lo que se piensa en Bolivia, ¿no? Lo que se piensa en Quito, lo que se piensa en Caracas, lo que se piensa en Buenos Aires, no es lo bueno, lo bello y lo justo. En todo caso, será un poquito bueno, bello y justo si se parece a eso. Esto quiere decir, si la persona tiene la nariz respingada, el pelo claro, los ojos claros, determinada altura, determinado idioma, determinado estatus, determinada educación. Claro, hasta las cuestiones que parecen más íntimas, como el tipo de persona que más te agrada a nivel físico, en realidad también tiene que ver con una imposición de la parte del mundo en la que vivís y del momento. Digo, los europeos hace unos siglos pensaban que las mujeres con más kilos eran la belleza y hoy se cambió a las que tienen muy pocos kilos y no es casualidad que nos enseñan que una mujer muy bella es la rubia de ojos celestes y no la clásica mujer de Bolivia, que no es casualidad, digo, porque seguro hay más rubias en Europa dominante que en Bolivia, que no tiene ningún sentido imperialista sobre nosotros. Diferentes tipos estéticos. Y obviamente se van a valorar más unos y desvalorizar otros. Pero no solo se van a desvalorizar, esto quiere decir van a hacer una cadena de lo que es humano o menos humano. La mujer es menos humano que el hombre, por ejemplo, para el europeo. Por eso el patriarcado es una marca muy fuerte. Pues fíjate que la Inquisición no solo quemó herejes y judíos y árabes, sino ante todo en los primeros 150 años aproximadamente 6 millones de mujeres acusadas por brujería. ¿No? Y ahí está el machismo, ¿no? Vos fíjate, una iglesia católica controlada por los hombres, por papas hombres, a imagen de un Dios hombre, ¿no? De un Dios que se hace carne, Jesucristo, hombre, no mujer, digamos. Y María queda en un segundo plano, inclusive María ni siquiera tuvo relaciones sexuales, sino que fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? Porque eso es
pecaminoso, algo que es totalmente normal. Bueno, todas las otras religiones son perseguidas, pero también son perseguidas todos los otros pensamientos. Esa bruja era la señora que te tiraba el cuerito, el que te daba un boldo porque te dolía la panza. Eso tenía que ver con los saberes de esa naturaleza de determinado lugar, se llame Sajonia, se llame Inglaterra, se llame Polonia, ¿no? Y obviamente el canto a sus antiguos dioses, al hada, al duende. Y eso fue lo que fue prohibido. Por eso los romanos exterminan a todo el pensamiento religioso de Inglaterra, que son los, como Merlín, justamente, que no me puedo acordar, ahora se me hizo una laguna, que son todos este pensamiento mágico inglés, que ahora están tomando nuevamente de los druidas, la juventud, recuperando, habiendo en sagas, esos antiguos pensamientos espirituales que tenían sus pueblos, los vikingos, los ingleses, los escoceses, todos están recuperando lo suyo, todos están en búsqueda, porque al igual que antes de la Segunda Guerra, hay una banalidad, hay un sinsentido que está en la sociedad, que se capta. Por eso ahora estos hilos, que como vos me comentabas, ¿no? Estos hilos de que aparece un programa de un filósofo, una serie de un filósofo, que la gente escuche un poco más, que en mi seminario, que es optativo, en vez de anotarse 10 se anotan 20, 30, 40. Esto quiere decir que eligen la filosofía, que generalmente es una cosa que parece que vas a leer un poco y te vas a dormir, pero sin embargo es una cosa que te despierta profundamente, te pone en situación. Y cuando te pone en situación, uno empieza a resolver las cosas que tiene que resolver. Vos viste, a uno se le cayó el techo, la casa, la madre, hay guerra, todo, y no sabe por dónde empezar. Cuando uno se pone a pensar, empieza a pensar por dónde empezar. Entonces dice, primero mamá que está herida, después mi nena que no comió, y después el techo. Y después vemos. ¿Por qué? Porque empieza a surgir que el centro de su situación es el que le va a dar la cartografía de sus acciones. Y eso me parece que es la decolonialidad, es pensar no desde lo que nos legaron, como lo bueno, lo bello y lo justo, sino desde nuestro lugar. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? Y desde ese lugar encontrarme con el otro, no desencontrarme. Porque si hay algo que tiene bueno los latinoamericanos es esto, no querer conquistar al otro. Eso es maravilloso. Y en este mismo espíritu de encontrarnos, de entendernos, de poder llegar a puntos en común, vamos a ir una tanda y después vamos a volver con el tercer y último bloque de Convencidos del día de la fecha. Último bloque, ahora sí, vamos a meterle todo el picante porque se nos termina. Espero que se les esté pasando tan rápido como a nosotros el tiempo. Profesor, podemos decir que desde la fundación prácticamente de nuestro país, desde muchos de nuestros próceres, nos vienen metiendo en la cabeza que en realidad no tenemos nada para ofrecerle al mundo y que tenemos que copiar de esa Europa avanzada según estos personajes, como decíamos recién, lo mencionábamos, por ejemplo, a Sarmiento. ¿Cómo hacemos para romper con esto y para poder imponer lo nuestro como algo valorable y no siempre como que somos lo peor y todo lo bueno viene desde Europa? ¿Y qué tenemos para ofrecerle desde nuestros países, desde Argentina, pero también desde Latinoamérica, al resto del mundo como cosas que marcan las ciencias o los avances a la humanidad? Sí. Primero que América y el mundo entero ha producido un montón de conocimientos interesantísimos, ¿no? No solo en el siglo XX, sino siempre. Por eso investigar es maravilloso. Digamos, primero hay que tener una actitud de curiosidad. Hay una actitud que algunos podrían llamar militante, ¿no? Yo lo llamo de curiosidad, una actitud de curiosidad constante. Esto quiere decir hurgar, ¿no? Una genealogía, una deconstrucción, ¿no? Eso nos legaron los postcoloniales, justamente, ¿no? Foucault, Derrida, ese pensamiento interesante que desarmó lo único para ponerlo en miles de pedazos, ¿no? Que es lo polisémico. Nosotros no queremos ni eso, que es una anarquía de sentido, ni tampoco queremos lo unívoco. Pero sí queremos encontrar en nuestra palabra, y por eso tiene que ver con la actitud y con la militancia de alguna manera, militancia más en otro sentido, encontrar de vuelta el testimonio. El testimonio quiere decir que lo que pienso y lo que hago son la misma cosa, y lo que digo. Cosa que está rota. Lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Exacto, cosa que está rota, ¿no? Porque antes la palabra tenía
toda su fuerza de juramento, de compromiso, ¿no? Uno creía en lo que el otro le decía. Como decía algún cura por ahí, se daban la mano cuando se vendían los terrenos la gente. Y se sabía que se iba a pagar solamente porque se dio la mano. Y un compromiso asumido de la palabra. Era mucho más fuerte que tu firma o que tu cuenta bancaria, ¿no? Después empezar a ver que ser alguien no tiene que ver con acumular objetos, ¿no? Y tiene que ver más con un desarrollo espiritual, personal. Digamos, ser alguien. Yo me acuerdo de un jubilado cerca de casa que siempre me contaba historias. Para mí ese señor, que había sido cartonero toda su vida, era el sabio más grande que me pudo dar mi infancia, ¿no? Y gracias a ese señor yo soñé alguna vez ser profesor, ¿no? Y ese señor era un cartonero, no era un profesor, pero era un señor que se puso a pensar. Y a mí me hacía pensar, de niño, ¿no? Y me creó un sentido. Hay muchos sentidos, digamos. Por suerte la vida te va encadenando estas cuestiones, ¿no? Y te va volviendo al diferente equivalente, como dice Ernesto Laclau, ¿no? La equivalencia no es una identidad. Nosotros en Argentina no tenemos la misma identidad, y esto es mentira. Digamos, yo provengo de judíos, de españoles, de indios, ¿no? Y esa es mi realidad. Tengo algunos puntos en común con los demás, seguramente, pero lo que sí tengo es equivalencias con los demás. Yo creo que somos un pueblo generoso, creo que somos un pueblo con futuro, pero no como Argentina solamente, sino como pueblo americano, como humanidad inclusive. Tenemos algo que aportarle a la humanidad. Y no podemos repetir de ninguna manera lo que hizo Inglaterra. No va a haber un país que nos va a dar todo su oro, que le vamos a saquear todas sus cosas, o que nos va a comprar la materia prima como le vendieron los estancieros ingleses, la lana a los ingleses. ¿Y por dónde viene el fuerte latinoamericano en cuanto a la intelectualidad? Y mira, hay cosas maravillosas respecto a todas las nuevas tecnologías. O al pensamiento en general, ¿no? Latinoamérica es una cosa muy importante. Ni hablar de todo lo que es la revolución de pensamiento que significó la literatura latinoamericana, ¿no? La literatura latinoamericana despertó, yo creo que después de la literatura rusa, es la literatura que pone a pensar al mundo, ¿no? Desde García Márquez, Borges, Asturias, una cosa maravillosa, ¿no? Que todavía continúa con un movimiento muy profundo, y después el pensamiento. Vos fíjate que la primera teología de la religión imperial, que es el catolicismo romano, la primera teología fuera del territorio europeo, euroasiático, digamos. Vos fíjate la soberbia que tienen los europeos, que dicen que son un continente, y sin embargo es Eurasia. No es un continente, es un subcontinente. Bueno, la primera teología importante se da en Latinoamérica y se da a través de la teología de la liberación, que de ahí surge conexamente el pensamiento de los sociólogos de la dependencia, que hablan de centro y periferia, y la filosofía de la liberación, con Ceruti, con el profesor Dussel, y muchos otros profesores que sería injusto olvidarme, pero me estoy olvidando, que hicieron una producción maravillosa y que le están dando mucho que entender al mundo. Esta cuestión, nosotros cuando hablamos con los españoles, por ejemplo, en ciencias políticas y en filosofía, el movimiento Podemos está aprendiendo de Latinoamérica. El movimiento Podemos está mirando los procesos latinoamericanos porque hay otra resolución de conflictos. Digamos, que el ciudadano europeo viva en un estándar económico un poco superior al latinoamericano en algunos casos. No quiere decir para nada que su estándar de vida en términos existenciales, en términos de ser, de poder constituirse en la vida, de poder crear en la vida, sean muy superiores a los nuestros. No están encontrando en este caso entonces soluciones con las maneras de ellos y están tomando entonces formas nuestras para resolver. Totalmente. Y aparte hay otros peligros, digamos. Este sentido del mundo, que toma al mundo como objeto de explotación al infinito, sabemos que es finito, digamos. La naturaleza tiene un límite. Tiene un límite de explotación. No se puede seguir haciendo agujeros en la cordillera, no se puede seguir haciendo agujeros en la tierra para sacar petróleos. Hay otras formas. Recursos limitados. Hay otras formas de energía que ya fueron generadas y, sin embargo, por intereses
siga habiendo guerra, siga habiendo contaminación. Eso tiene que parar. Y no sale un pensamiento con fuerza ecológico de Europa, como en algún primer momento, a mediados del siglo, pareció que iba a salir un movimiento ecologista interesante. Sin embargo, murió ese, porque no era auténtica, ¿no? Era solamente una cuenta. A mí me parece que ahí los americanos, inclusive los pueblos originarios, aportan una idea que todavía está en nosotros, que es de vivir en armonía con la madre. Y la madre es la tierra. Y esa metáfora, esa analogía de que la madre es la que nos construye, que es una metáfora bíblica, pero también es una metáfora del pueblo originario, es tan patente que negarla es una estupidez. Y tomar a la tierra como un recurso de materia prima infinito, eso es una estupidez. Y es lo que está haciendo el mundo, es lo que está haciendo el capitalismo. ¿Cómo se puede vivir en esta concentración? Mucho de esto lo toma, perdón que te interrumpa, la película Avatar, que fue uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos en las producciones hollywoodenses de películas, ¿no? Que justamente rescata todo esto y hay tantas personas, sobre todo estadounidenses y europeas, que se vieron maravilladas con todo lo que se plantea ahí, que son metáforas basadas para nosotros bastante naturales porque conocemos personas que nos han comentado sobre la Pachamama y sobre cuestiones que tienen que ver con las creencias de nuestros pueblos originarios y que para ellos fue algo maravilloso y desconcertante porque es muy distinto a lo que estaban acostumbrados a ver y me parece que ahí estuvo uno de los grandes éxitos de esa película, mostrar otra cosa. Una de las pocas películas que vio el presidente Evo Morales es esa y se ha sentido muy a gusto con la crítica que hizo, ¿no? Justamente recién mencionabas, por ejemplo, la teología de la liberación, la teoría sobre la dependencia, la pedagogía para la liberación, bueno, ahora el feminismo, ¿no? Que las mujeres argentinas están llevando esa bandera adelante de avanzada mundial y que desde ahí se están agarrando movimientos italianos, españoles y de todas partes del mundo. ¿Por qué te parece que recién desde mitad del siglo XX para adelante es que empieza a surgir esto con fuerza en el mundo? ¿Es que no había antes o es que no se le prestaba la suficiente atención? Porque, por ejemplo, el primer premio Nobel fuera de la paz, ¿no? En las ciencias es en 1947, justamente a mitad del siglo XX y también todos estos otros logros que se han globalizado. Y esto es como... En una clase, yo soy profesor, ¿no? Trabajé mucho de maestro, de director inclusive, y generalmente el niño que repite el modelo que el profesor quiere es aquel que es premiado. Y esto no quiere decir que esté bien. El que dice lo esperable y el que repite el lorito. Esto no quiere vos me decís que el caballo era blanco de San Martín y yo te digo, ¿de qué color era? Era blanco. Sí. Muy bien, alumno tiene un 10. Entonces, exacto. Y los Nobeles y los premios son justamente de quien los da, ¿no? Digamos, ¿quién es el que sigue ese sentido? El que te premia. ¿No? ¿Quién es el que sigue ese sentido? Y esto sin desmerecer a los premios Nobel para nada. No te entiendo. Que por otro lado lo hizo alguien que fue el inventor de la dinamita, ¿no? Así hay que pensar en la destrucción, digamos que también ocasionó Nobel. Pero bueno, más allá de eso, destacaba el gran pensamiento, inclusive tratando de no ser prejuicioso respecto a la raza ni al credo, ¿no? Y esto tuvo sus limitaciones en alguna época, pero después se fue ampliando. Pero ciertamente son premios que da, digamos, el mejor alumno, digamos que a nosotros nos felicite el Fondo Monetario Internacional, nos tiene que preocupar. Como pasa ahora de nuevo. Pasó en los 90, pasa ahora. Es lo mismo. Y que nos diga que Estados Unidos está muy contento con la política de Estados Unidos. La verdad que los que tenemos que estar contentos o no con la política que se lleva a cabo en Argentina somos los argentinos, digamos. Porque que estén de acuerdo otros no quiere decir que nos vean racionales a nosotros. Quiere decir que nos ven convenientes. Y esto es conveniente para sus intereses. Lo que tenemos que saber es que hay intereses en juego. Y que en estos intereses hay una cultura que fue colonizada y que después de dejar los militares, digamos, las gendarmerías, los ejércitos coloniales, nuestras tierras, lo que dejaron es dispositivos coloniales en nuestra educación, en nuestras formas de saber, en nuestras formas de vestir, en nuestras formas de justicia, en nuestras formas culturales. Pero así todas nuestras formas culturales encontraron formas de expresarse. Por ejemplo, un argentino en el exterior es fácilmente reconocible, porque le dicen che. Che quiere decir vos, guaraní, tú. Dice que toma mate, es una bebida india. Que juega en una cancha, nadie juega en una cancha. Es espacio de juego en quechua, ¿no? Que juega en una cancha. Entonces, che, y que le gusta el tango, que es música melodiosa en bantú,
O la milonga, que es apalabrándose, también en un idioma de pueblo esclavo. Entonces todas esas voces nos llaman a nosotros y nos hacen ser lo que somos, diferente al otro. Entonces no hablamos castellano, hablamos un castellano que es argentino, digamos. Porque así los uruguayos tienen botijas de otras raíces, ¿no? Ellos no le dicen pibe a los chicos, como nosotros le decimos pibe. Botija. Ellos le dicen botija, porque nosotros también incorporamos mucho, hay mucho de italiano en nosotros, en nuestro lunfardo, en nuestro cotidiana, acá, pero hay mucho de guaraní, hay mucho de quechua, hay mucho de mapuche, digamos. ¿Y cómo puede ser que esté en nuestra lengua? Porque fíjate, Rodolfo Kusch contaba que cuando a alguien le pasa algo malo, el otro día a mí algo me pasó malo y yo salté. Entonces lo que dije es, me saltó el indio. Porque ¿sabes qué? Fue tan injusto lo que me pasó, que lo único que tenía que hacer era pegar el grito, porque era muy injusto. Y entonces ahí vos fijate en el lugar que lo ponemos al indio. Me saltó el indio. ¿Por qué? Porque tenía razón de saltar. Perfecto, muchas gracias, profesor Juan Manuel González. Espero que te hayas sentido cómodo con esta postura que tomamos cuando está el cartelito de a contramano, que es llevar un poco la contra de lo que creemos y pensamos acá en Convencidos, que siempre te lo vamos a plantear de frente. Nosotros estamos muy a favor del latinoamericanismo y esperamos que este movimiento que se viene dando de querernos más, como decía un eslogan del gobierno anterior, un país con buena gente, realmente creer que nuestros pueblos son de buena gente, que tenemos mucho para darle al mundo, que esto siga creciendo y que especialmente el feminismo, por ejemplo, que está dando un ejemplo mundial, pueda ser uno de los tantos y muchos ejemplos novedosos que se sigan sumando desde nuestras latitudes hacia todo el globo. No nos vamos a ver el lunes que viene porque es feriado, pero los esperamos en 15 días con más Convencidos por Hora 60.